Muy buenos días, amados hermanos. Retomamos nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 5. Le invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 20. En este sermón que se titula Jesús, el Señor sobre los demonios. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en tu nombre. Padre Santo, que veamos nosotros en este pasaje la gran misericordia que tuviste, Señor, en tu Hijo Jesús para venir a salvarnos. Señor, que veamos nuestra verdadera condición sin ti. Que veamos, Padre Santo, el destino que nos espera si no estamos contigo, Padre Santo, pero que podamos cobrar ánimo, Señor, para ir y anunciar a otros cuán grande misericordia has tenido, Señor, de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Recordemos que este pasaje o esta escena se lleva a cabo justo después de que Jesús calma la tormenta. Recuerde que estamos predicando todo el Evangelio de Marcos. Estamos nosotros yendo secuencialmente para entender todo el contexto del mensaje de Marcos. Esta escena se lleva a cabo después de que Jesús calmó la tormenta. Recuerde que Jesús había estado enseñando cómo es que el reino de Dios avanza.
Los discípulos podían haberse sentido frustrados, confundidos, y Jesús empieza a dar una enseñanza a través de parábolas, para justo después dejar la práctica, dejar la teoría y la teología por un momento y meter a sus discípulos a una terrible tempestad. Los discípulos, estando en esa tempestad, no saben qué hacer. Sus miedos se acrecentan y van donde Jesús. Jesús calma la tormenta con su palabra. Y es increíble la conclusión a la que llegan los discípulos después de esta tormenta y después de que Él la calma. Y podemos leer en el capítulo 4, en el versículo 41, que termina ese texto, ese pasaje diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora los discípulos no pueden tener una idea clara de la majestad, de la soberanía, de la divinidad de Jesús, y se preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Qué tipo de hombre es este que tenemos en la balsa? Podemos entender, hermanos míos, por el texto que vamos a ver esta mañana, que debieron quedarse los discípulos con Jesús, ya con la tormenta calmada, con el agua en el mar de Galilea ya calmados, y pasaron el resto de la noche ahí. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a ver este pasaje, empieza el texto diciendo: vinieron al otro lado del mar. Llegan a la orilla por fin, ya es de día, o al menos ya tienen luz suficiente para poder ver, porque todo lo que se describe en este pasaje es visible. Y hermanos míos, ellos acaban de cruzar, los discípulos junto con Jesús, desde Capernaum, que es el lado oeste del mar de Galilea, hasta Gadara. Gadara es una de las 10 ciudades de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades y está en el lado opuesto de Capernaum. Esto, hermanos míos, es territorio gentil. Esto es un territorio, hermanos míos, donde viven gentiles, viven como gentiles, sin conocimiento ninguno de Dios, un lugar al cual ningún judío quisiera ir. Vive gente que no es parte del pueblo de Dios, vive gente con costumbres contrarias a lo que Dios manda. Es un lugar en donde es tan negado a ir, por decirlo de una manera, que los judíos, incluso cuando leemos la parábola del hijo pródigo, leemos que se fue lejos a una provincia apartada, refiriéndose a un lugar de gentiles. Esto nos deja saber, hermanos míos, la profundidad de la rebeldía del hijo de ir al grado de pecar yendo a una ciudad gentil. Bueno, esto es lo que está haciendo Jesús ahora. Él está en esa embarcación dirigiéndose al otro lado de Capernaum, a la tierra de los gentiles, a Decápolis. Como dije, Gadara es una de esas 10 ciudades. Y ahí está, ahí se dirige Jesús. Notemos desde ya, hermanos míos, que los gentiles no buscan a Jesús. Los gentiles no buscan a Dios. Nadie en Decápolis está interesado por el Dios de la Biblia o por el Dios de los judíos, mucho menos por Jesús, sino que es Jesús quien va donde ellos. Jesús siempre tomando la iniciativa. Jesús no es reaccionario. Jesús es siempre proactivo, es decir, es por su iniciativa que Él se acerca a salvar pecadores como nosotros. Eso es la historia, hermanos míos, de la redención. De hecho, en este relato vamos a ver la descripción, mis hermanos, de la salvación del hombre en la persona de Cristo, solo por fe en Él y solo por su gracia. Vamos a comenzar, hermanos, con el primer punto de esta mañana, que se encuentra en los versículos del 1 al 5. Y ahí vamos a ver la condición. Esto se refiere a la condición del hombre sin Dios, la condición del hombre sin Cristo. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, si tú no has confesado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, si tú no has entregado todo tu corazón al servicio a Dios, al servicio a Jesucristo, esta es también tu condición. Vamos a leerla. Dice el texto: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Este es el Mesías judío con sus discípulos judíos. Como dije, están en un territorio enemigo. Están en un territorio donde no son bienvenidos. Cuando los judíos entraban en territorios de gentiles, a veces eran apedreados, a veces eran escupidos. No los querían ver ahí. Y del mismo modo, los judíos tampoco querían estar dentro de estas regiones. Y lo que dice el texto es que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
Entonces, hermanos míos, vamos a ver aquí la mentalidad que tienen los discípulos que son judíos, están en la barca, están con su maestro y llegan a la otra orilla. Yo me imagino, hermanos míos, que los discípulos estaban viendo qué es lo que va a hacer Jesús. No se va a atrever a bajarse en este lugar, ¿o sí? Bueno, hermanos míos, el texto dice claramente cuando salió Él, esto es Jesús, siempre Él llevando el liderazgo de su grupo. Si nosotros nos sentáramos a esperar en qué momento los discípulos iban a bajar de esa barca, la respuesta es nunca. Ningún judío en su sano juicio se atrevería a poner un pie en ese lugar. Pero Jesús, hermanos, se baja de la barca y justo cuando Él se baja de la barca, dice Marcos en su relato, enseguida vino a su encuentro. Esto es, hermanos míos, inmediatamente. Justo cuando Jesús tocó ese lugar, cuando sus pies hicieron contacto con la tierra de Gadara, en ese instante salió a su encuentro de los sepulcros este hombre con espíritu inmundo. Hermanos míos, este hombre vive entre los sepulcros. Los sepulcros no son como los conocemos ahora, es decir, no son tumbas bajo tierra, sino que eran una especie de cuevas en donde se amontonaban literalmente muchos cuerpos. Cuando nosotros leemos el relato de Jesús después de ser crucificado y ser puesto en la tumba, hermanos míos, solo estaba Jesús ahí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que era una tumba nueva. No había nadie más ahí. Sin embargo, eso no era lo acostumbrado. Lo acostumbrado es que empezaban a apilarse los cuerpos dentro de las tumbas hasta que no cupieran más. Entonces, ¿puede imaginar usted cómo estaba este hombre viviendo ahí entre los sepulcros, entre muertos? Ahí está. Además, hemos leído que habían ahí cerdos. Vamos a llegar a ese punto un poco más adelante, pero recordemos que ahí estaban criando cerdos. Piense usted en todo lo que los judíos estaban viendo. En el instante en que están en esa tierra, ellos quedan hechos impuros para la ley. Además, tienen ahí sepulcros de muertos, más inmundicia para ellos. Además, este hombre está endemoniado. Además, cuando vemos que eran alrededor de 2,000 cerdos, entendemos, hermanos míos, que esto no era algo común, que una persona tuviera 2,000 cerdos en su posesión. Los estudiosos piensan, hermanos, y obviamente eso no es autoritativo, pero creo que es algo de verdad en ello, es que seguramente había un negocio por parte de aquellos que tenían estos 2,000 cerdos. ¿Por qué? Porque en Decápolis se asentaban las legiones de los romanos. Los soldados romanos acostumbraban a vivir en diferentes lugares, una de esas es Decápolis. Entonces, la gente de ahí, los gentiles, tenían este negocio de cerdos para sustentar la alimentación de las legiones romanas. Entonces, imagínese usted, estar ahí, con todo esto, está esta gente que cría cerdos, ¿y qué pasa? Que están sustentando al imperio que tiene subyugado a los israelitas, al pueblo de Dios. Todo esto, hermanos, nos hace pensar que los discípulos jamás hubieran decidido por ellos mismos ir a este lugar. Debido a esto vemos eso en el versículo 2, que dice cuando Él, es decir Jesús, salió de la barca. No dice cuando salieron de la barca, sino que fue Jesús tomando la iniciativa, repito, de ir a este lugar, a esta gente. Marcos especifica que Jesús, como el maestro que es, está a cargo de ellos. Él lleva el mando, Él sale de la barca y sus pies santos tocan la tierra inmunda de Gadara. Esto, amados hermanos, testifica del amor y compasión de Jesús, que siendo santo, se acerca al hombre perdido en su condición inmunda y pecadora y camina en el terreno sucio de nuestras vidas para rescatarnos. Dice el versículo 3, tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Marcos a propósito dice un espíritu inmundo. Él bien habría podido decir, bueno, el hombre estaba endemoniado, pero quiere hacer la aclaración o ser específico con el hecho de que toda la región de Gadara era inmunda para ellos. El espíritu pertenece a esta región y por eso dice un espíritu inmundo. Es como decir, alguna persona de México es un mexicano, alguna persona de Honduras es un hondureño. Bueno, este espíritu está en la región inmunda de Gadara, es un espíritu inmundo, no solo porque es endemoniado, sino porque habita en esa región, a esa región pertenece, es un espíritu inmundo.
Debemos recordar, hermanos míos, como nos dice la palabra de Dios, dónde estábamos nosotros y quiénes de nosotros íbamos al encuentro con Jesús buscándole. La respuesta es ninguno de nosotros. Fue Jesús quien decidió acercarse a nosotros. Fue Jesús quien decidió poner sus pies en medio de nuestra vida sucia, inmunda, nada santa, de pecado. Y fue Jesús quien por su amor y misericordia se acercó a nosotros, hermanos míos. Veamos propiamente la descripción de esta condición del hombre, hermanos. Como ya dije, tenía su lugar en los sepulcros, es decir, en cuevas entre cadáveres, porque en sí la condición humana, hermanos míos, sin Cristo es estar muertos en delitos y pecados. Dice además que nadie podía atarle. Esto quiere decir que era peligroso, era agresivo, no podía controlarse, no tenía dominio propio. Habían tratado de atarlo con cuerdas primeramente, porque de eso se trata cuando dice atarle. Nadie podía atarle. Y después nos dice el texto, ni aún con cadenas. Es decir, que primero habían intentado atarlo con cuerdas y no pudieron. Intentaron atarlo con cadenas, pero tampoco pudieron. La gente de su alrededor, la gente con la que antes él vivía, intentaba controlarlo, pero de nada sirvió. Esto, hermanos míos, nos recuerda y debe recordarnos todas aquellas cosas, muchas veces que nosotros intentamos hacer, a veces y a menudo para controlar a otros, para calmarlos. La religión muerta, hermanos míos, es una serie de cadenas que no sirven para nada. La religión no puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que simplemente trata de controlarlo. Pero déjeme decirle una cosa, eso no funciona. Nada funciona para un alma como esta, nada funciona para un alma lejos de Cristo, sino ser convertido y nacer de nuevo. Sin embargo, la gente intentaba ayudarlo, la gente intentaba por su propio bien, de inicio, atarlo para que no se lastimase, pero también se alejó de él porque no querían que él los lastimara. Y muchas veces, hermanos, no es así como reaccionamos ante aquellos que son inconversos y que en realidad están incontrolables. Nadie puede atarlos, nadie puede dominarlos. La palabra que dice aquí para dominarlo, dice, y nadie le podía dominar. Es la misma palabra que se utiliza para domar animales. Este hombre es casi un animal. Poco queda de su condición humana. Poco queda reconocible en él de ese sello que Dios pone en su creación. ¿Y por qué? Porque ese, hermanos míos, es el objetivo de Satanás. Borrar, quitar, destruir el sello divino que ha puesto en cada alma. Y poco a poco este hombre ha dejado de ser, hermanos míos, un hombre como lo conocemos y está desnudo, no tiene ropa, está incontrolable, está enajenado. No puede relacionarse con nadie, no tiene relación consigo mismo, está fuera de sí, no tiene relación con Dios ni tiene relación con otros. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace, hermanos míos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Llevan al hombre a una enajenación total, llevan al hombre a perderse completamente de su función, de su propósito y como Dios los creó. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Esta es la condición de un hombre que no tiene esperanza. Nada puede hacer él para sacarse esos demonios. Es una triste condición. Y por muy bien que alguien pudiera mirarse exteriormente, hermanos, y alguien pudiera decir, pero yo no estoy así, yo no tengo a Cristo, pero yo no llego a eso. Hermanos, la realidad es que el ser humano sin Cristo está espiritualmente muerto y está dominado por el espíritu del anticristo. Vamos a Efesios capítulo 2, hermanos. Y yo sé que hemos leído esto ya muchas veces, pero no está de más volver a hacerlo. En Efesios capítulo 2, podemos leer, mis hermanos, la condición de todos nosotros cuando estábamos sin Cristo y de todos aquellos que ahora no tienen a Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 1, y Él, es decir, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está la condición de toda alma que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo.
Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, escuche, por naturaleza, esa era nuestra condición y nuestra naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás, hermanos míos, quiere arrancar, borrar, destruir la imagen que Dios ha puesto, su imagen en su creación. Quiere arrebatarla del alma humana. Y es necesario entender que si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, estás exactamente en los mismos problemas en los que se encuentra este hombre en la historia. Exactamente los mismos. Es probable que la fachada externa muestre una cosa, pero Dios ve el interior. Y en el interior muchas personas, y aún nosotros que somos cristianos estábamos así, vemos esta descripción y es exactamente la condición en la que nos encontrábamos, exactamente la condición en la que todo hombre se encuentra sin Cristo. Mientras pasan los días, hermanos míos, las semanas, los meses, los años, las décadas, y una persona no está en Cristo, cada día se va pareciendo más a aquello que lleva dentro. Y si no es el Espíritu de Dios que está dentro, solo por fe, solo por gracia, un día acabarán exactamente igual que este hombre, pero aún peor, porque este hombre todavía estaba vivo y tiene la esperanza, que de hecho vamos a ver, de que Cristo lo salve. Pero si este hombre o cualquier persona sin Cristo muere en esa condición y en esa naturaleza pecaminosa, dará el paso, hermanos míos, de tener la vida natural y biológica que tiene hoy a la eternidad, siendo despojado completamente de toda gracia de Dios, y se convertirá exactamente en aquello que siempre moró dentro de él, que es el espíritu del anticristo. Pero para todo aquel que es cristiano y que ha recibido por el poder de Dios, por fe en Él, solo por gracia, el Espíritu de Dios, y Cristo mora dentro de él, la muerte será el paso a la eternidad en la cual todo pecado será despojado de su cuerpo y ahora será hecho a la imagen de Jesucristo. Hermanos míos, amigos míos, este punto nos deja ver que terminamos sí o sí convirtiéndonos en aquello que mora dentro de nosotros. ¿Qué es lo que mora dentro de ti? ¿Cuál es el espíritu que mora dentro de ti? Tú que estás aquí sentado en esta mañana y todos los que están escuchando. ¿Mora el espíritu de Dios o mora el espíritu y opera el espíritu de desobediencia? Si no es el espíritu de Cristo, no hay por qué esperar más. Hoy debe ser el día en que le ruegues al Señor, así como este hombre corrió a arrodillarse delante de Él, que te salve por su gracia y por su misericordia. Que eche de dentro de ti todo aquello que no es de Él y venga a morar su espíritu dentro de Él. Esto nos lleva, hermanos míos, al punto número 2, la conversión. Vamos a ver la conversión de este hombre. Hemos visto su condición, su triste condición sin esperanza, siendo atormentado por los demonios que lleva dentro. Vamos ahora a ver la conversión, versículos de 6 al 13. La conversión de este hombre, hermanos míos, tiene todo que ver con lo que Jesús hace para liberarlo y nada que ver con lo que el hombre hace para liberarse. El problema de hoy, hermanos míos, es que se nos dice que debemos cultivar quienes nosotros somos. El problema es que si eso hacemos sin Cristo, cultivaremos esos espíritus que están dentro de nosotros, que son espíritus de desobediencia. No se trata de sacar el campeón que llevamos dentro, porque llevamos un campeón dentro, un campeón del pecado. El que llevamos dentro, hermanos míos, ganó la medalla de oro en pecar. No necesitamos sacar eso. No necesitamos ser nosotros mismos. No necesitamos buscar en nuestro interior quién realmente somos. Nuestra salvación viene de Cristo, viene de fuera de nosotros, no de nosotros, porque no hay en nosotros nada que podamos hacer para cambiar nuestra condición. Jesús va a liberar a este hombre, porque el hombre no puede liberarse solo.
Y nadie aquí puede dejar su pecado por sí mismo. Nadie aquí puede ser transformado y ser convertido por sí mismo. Tiene que venir Jesucristo a convertirlo. Tristemente, la psicología enseña que uno debe ayudarse a sí mismo. Aún hay personas que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. El problema es que eso no está en la Biblia, es un invento. Alguien lo inventó alguna vez. Eso no es Biblia. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, porque no tenemos la fuerza para batallar con aquello que es nuestra condición por naturaleza, pero Cristo tiene el poder, y toda conversión a Cristo es un acto de poder de Dios, es una manifestación de su potestad. Ninguna conversión, hermanos míos, es diferente a esta que vamos a ver ahora. Convertir un alma humana, convertir un alma que ama el pecado por naturaleza y odia a Cristo, a un alma que ama a Cristo y odia el pecado, requiere un acto de poder mucho mayor que cuando Dios creó con su palabra el universo entero. Ese es el poder que se necesita para transformar un corazón. Y Jesús lo hace, hermanos. Jesús lo hace con el poder de su palabra. Vemos en el texto, en el versículo 6, que dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Dice, cuando vio a Jesús, no vio a los discípulos, no vio a ninguna otra persona, vio a Jesús. Es decir, es atraído por la persona de Cristo. Cuando Jesús pone un pie en Gadara, cuando sus santos pies tocan la tierra inmunda de Gadara, este hombre, o lo que queda de él, mira a lo lejos. Y no sabemos qué vio, mis hermanos. No sabemos qué vio, pero corrió a lo que vio. Sabemos que fue a Cristo. ¿Cómo lo vio? No lo sabemos. Me atrevo a pensar, hermanos míos, que este hombre en la condición en la que estaba, vivía tan aterrorizado, vivía tan atormentado, en tanta oscuridad, que lo que vio fue una luz hermosa y destellante y corrió a él, corrió hacia la luz, vio algo y fue con lo que le quedaba de su humanidad a acercarse a Jesús, porque Jesús lo atrajo, porque Jesús estaba ahí para él. Y dice el texto, se arrodilló. Literalmente dice, cayó postrado en sus rodillas. Esa es la manera, hermanos míos, en que toda alma que busca conversión debe llegar a Cristo. Debe llegar a Cristo y postrarse ante Él de rodillas. Dice además que clamaba a gran voz. Este hombre, o lo que queda de él, llega hasta ahí, pero los demonios dentro de él ahora toman de nuevo el poco control que él había tenido para acercarse al maestro, y dice que clamando a gran voz, esto es, mis hermanos, pegando un grito con todas sus fuerzas. Esto no es levantando un poco la voz, esto es dando alaridos, esto es como un animal gritando, como bramidos horribles. Y entre esos bramidos se escucha lo siguiente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Es lo mismo que decir en este contexto, ¿qué tenemos que ver tú y yo, Jesús? ¿Qué haces aquí, Jesucristo? ¿Qué relación hay entre nosotros? ¿Por qué has venido? Es como que esta legión de demonios dijera, no se supone que tú debieras estar en esta área inmunda. Decápolis es nuestra. Aquí nosotros reinamos. ¿Por qué estás aquí, Jesús? Y le dice, no solo su nombre terrenal, reconociendo la humanidad de Cristo, diciendo Jesús, sino diciéndole Hijo del Dios Altísimo. En ese momento, hermanos míos, era como para agarrar a los discípulos y decir, tomen nota, porque ustedes, después de la tormenta, tenían una pregunta, ¿recuerdan? La pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Los discípulos están a punto de escuchar o escucharon la respuesta de boca de los demonios. El Hijo del Dios Altísimo. Aquí está la respuesta. Este es Jesús, la divinidad de Jesús en el cuerpo humanado de Dios. Jesús, le dice, reconociendo su humanidad, Hijo del Dios Altísimo, reconociendo su divinidad. Ahí vemos al verdadero hombre y al verdadero Dios. Este es el cumplimiento de Lucas capítulo 1, versículo 32. Vamos a Lucas rápidamente, hermanos. Y miren lo que
se había dicho acerca de Jesús antes de que Él naciera. En Lucas capítulo 1, vemos a partir del versículo 26 el anuncio que se hace a María del nacimiento de Jesús. Y voy a leer a partir del versículo 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Qué increíble, hermanos, que Jesús ha empezado a predicar el Evangelio, que Jesús se ha ido a bautizar, ha sido tentado en el desierto, y nadie ha cumplido esa profecía. Nadie ha llamado a Jesús, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y en este instante, después de que los discípulos, en medio de la tempestad y después de la tempestad, se preguntan: ¿quién es este hombre? La profecía tiene su cumplimiento y dicen los demonios: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué testimonio necesitamos nosotros escuchar de las Escrituras, hermanos, para no darnos cuenta de la grandeza de Jesús, de su divinidad, de que Él es Dios encarnado? Es increíble, mis hermanos. Todo lo que hemos visto hasta ahora en estos capítulos testifica de que Jesús es Dios. Y es increíble, hermanos, que aún hoy hay gente que no lo cree, que no creen que Jesús es Dios. ¿Cómo es que este hombre puede ser Dios? La pregunta no es esa. La pregunta: ¿cómo es que Dios vino encarnado en hombre a salvarnos? ¿Cómo? La respuesta es: por el gran amor que nos tiene. Esa es la respuesta. ¿Y qué dicen los demonios? Dicen: te conjuro por Dios, dice la palabra de Dios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios saben y conocen su condición. Te conjuro por Dios es como decir: prométeme, Jesús. Es como decir: júrame por Dios que no nos vas a atormentar. ¿Por qué? Porque los demonios saben que ellos van a ser, a final de cuentas, echados al lago de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes para ellos y todo aquel que quiere ir con ellos. Pero los demonios saben que no es tiempo. Y le dicen: Jesús, conjúrame, júrame, prométeme que no nos vas a atormentar aún. Le piden a Jesús que no lo haga todavía. Saben que ha venido Jesús a eso. Pero es como que le dicen: todavía no, prométeme que todavía no, no es tiempo. No quieren ir al infierno. Y hermanos, muchos tienen la idea de que en el infierno es el diablo quien atormenta a las almas de los hombres, pero no es así. Todo aquel que eso crea es porque no ha leído la Biblia. No es así, es Jesús quien atormenta a los demonios. Para eso es que fue creado el infierno. Hermanos, el infierno no fue creado en ningún momento con la intención de que ahí estuvieran hombres, sino de que ahí fueran castigados Satanás y todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Pero Satanás ha engañado al hombre para llevarlo también ahí. No acabes ahí. No acabes en el infierno. No creas las mentiras del diablo. No dejes que te engañen. Huye de eso y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice además: ¿cómo te llamas?, le dice Jesús. ¿Cómo te llamas? No es que Jesús quiera hacer amigos. Jesús con autoridad le está diciendo: identifícate. Di tu nombre ahora. Es como cuando alguien está haciendo algo ilegal, por ejemplo, en la carretera, y viene el policía que le dice: licencia, quiero ver quién eres. Y no es que Jesús no supiera. Es que Él está demostrando quién está a cargo, quién está en el mando, quién tiene autoridad. Identifícate ahora. Entonces, los demonios dicen: legión. Una legión romana es un escuadrón de soldados de 6,000, más unos
300 o 350 hombres de a caballo. Son legión, son muchos los que están morando dentro de este individuo. ¿Y qué es lo que le dicen estos demonios? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dice, legión me llamo porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ellos están contentos ahí, ellos están dominando el área de Decápolis, no se sabe nada de Dios ahí, no tienen ningún tipo de conocimiento de Cristo, o de la salvación, o de la Biblia. Ellos son felices ahí, hermanos míos. Esto me hace pensar en todos aquellos lugares en donde no se predica la verdad del Evangelio, o simplemente el Evangelio no ha llegado. En esas áreas en donde los espíritus inmundos dominan a través de la mentira, a través de diferentes tipos de tormentos que traen al alma humana, y no hay esperanza porque nadie conoce de Dios, donde todos andan buscando algo para aliviar su tormento, pero no hay evangelio. Ellos son felices ahí. Y cuando llega Cristo, cuando llega la salvación, cuando llega el evangelio, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hacen los espíritus inmundos? No nos eches de aquí. No nos eches de aquí. Se aferran, y si es posible, como en este caso, le ruegan al mismísimo Jesús, no me eches fuera, déjame aquí. Hermanos míos, debemos nosotros procurar siempre, no importando dónde sea o quiénes sean, hablar el evangelio en aquellos lugares, a aquellas personas, en aquellas familias en donde no se escucha la verdad, donde viven en tormentos, donde viven, hermanos míos, literalmente siendo arrastrados por las corrientes de este mundo, siendo arrastrados por la ideología de este mundo, que es el espíritu del anticristo. ¿Qué piden los demonios? Dicen, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Se resisten a irse. Y hermanos míos, la verdad es que hay muchas preguntas en este pasaje para las que Marcos no nos da respuestas. Pero hemos visto a Jesús curar leprosos, hemos visto a Jesús hasta ahora en estos capítulos expulsar a otro endemoniado, el demonio de otro endemoniado. Hemos visto a Jesús calmar la tormenta, y Jesús podría haber en ese momento simplemente echándolos fuera. Pero vemos aquí esta conversación entre los espíritus inmundos, los demonios y Jesús, y le ruegan, y Jesús accede a escucharlos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Él es el soberano, Él sabe qué está haciendo. No podemos decir en ningún momento que Jesús no tenía el poder para acabarlos en ese instante. Sin embargo, lo que me deja ver, hermanos, es que Jesús, aún en esta situación y teniendo a estos demonios dentro del hombre, es capaz de escucharlos. Es capaz, de hecho, de conceder su petición. ¿Cómo podemos pensar, hermanos, que Jesús no pueda tener compasión de nosotros y escucharnos? Si Él quiere, es capaz de dejar hablar a demonios y escuchar sus peticiones. Confiemos siempre en Jesucristo. Nunca pensemos, por muchos pecados que tengamos y por mucho que hayamos tropezado o caído en la profundidad del pecado, que Él no quiere escucharnos o no está dispuesto a ceder sus oídos para que hablemos con Él y le supliquemos. Hermano mío, hermana mía, si has caído en pecado, si has vuelto a caer en el pecado de siempre, si constantemente estás de nuevo tropezando en lo mismo, no te pongas en un rincón como castigado a ver cuándo Jesús quiere escuchar tu ruego. Corre a Jesús inmediatamente. Corre a Jesús. Sé como aquel niño que cuando algo sucede, en vez de tener miedo a sus padres por lo que vaya a suceder, corren a Él para decir, ayúdame, papá. Ese es el alma, ese es el espíritu, esa es la actitud que debemos tener cuando nosotros caemos y fracasamos. Ayúdame, papá. Te necesito, Cristo. Necesito que me des aliento. Te necesito que me fortalezcas en fe, que me fortalezcas y yo pueda caminar en tus caminos, porque yo no puedo. Miren lo que hace Jesús con los demonios. ¿Qué más no hará por sus hijos que claman a Él en fe, que se acercan a Él con confianza, como dice Hebreos? Hermanos míos, tengamos siempre esto en cuenta. Y ahí está, hermanos míos, esa compasión de Jesús, no por los demonios, sino por el hombre endemoniado.
Ahí está cuando ellos dicen, permítenos. Note la palabra, están pidiendo permiso. Eso nos deja saber algo también. Que un demonio no puede entrar ni en un cerdo si Jesús no lo permite. Ellos no se pueden mover sin antes pedirle a Jesús, por favor, permítenos esto. Lea Job, por ejemplo. Ni Satanás hace nada sin permiso de Dios. Cuando tienen esa conversación Satanás y Dios en Job capítulo 1, no es Satanás quien le dice, quiero entrar en Job, déjame ir y atormentar a Job y destruir todo. Es Dios quien le dice, es Dios quien toma la iniciativa. Satanás no tiene ni derecho de hablar con Dios. Dios es que le dice, ¿de dónde vienes? Y después le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No fue idea de Satanás. Todo es, hermanos míos, por decreto de Dios. Y esto es lo que vemos aquí, que Él le da permiso a los demonios. Ellos piden permiso, Jesús se los concede y dice, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Quisiera que pensemos en esa escena. Quisiera que imaginemos a los discípulos que no pueden comer cerdo, porque la dieta de los judíos es así. No pueden probar un bocado de carne de cerdo, no la quieren tener cerca. Y ahora están en una tierra inmunda, están en Decápolis, están en Gadara, hay un endemoniado con una legión adentro. No muy lejos deben estar aquellos sepulcros, porque el hombre corrió de ahí donde estaba a donde está Jesús ahora. Y hay cadáveres. ¿Y ahora qué tenemos? No un pedacito de carne de cerdo. 2,000 cerdos flotando a la orilla del mar de Galilea, muertos. Imagínense qué impactante debe ser ver 2,000 cerdos flotando muertos. No sé si usted ha visto alguna vez algún pez flotando muerto en el mar. A uno dice, algo no está bien aquí. Ver un pez flotando muerto en el agua es feo. De alguna manera sabemos que no es lo natural. Lo natural es que un pez ande nadando en el agua. Ver uno muerto, dice uno, algo anda mal aquí. Esto no concuerda con lo que debe ser. Ahora imagínese ver 2,000 cerdos flotando muertos en el agua, a la orilla del mar. Esto es lo que están viendo los discípulos. Están viendo a este hombre endemoniado, están viendo a este hombre que no se puede controlar. Están viendo a Jesús hacer todo esto. Y ahora pasamos, hermanos míos, a la reacción. Punto número 3. La reacción. Vamos a ver cómo reacciona este hombre, al que en este momento le acaban de sacar los demonios se fueron a los cerdos se precipitaron por el despeñadero. Y vamos a ver también la reacción de aquellos que están ahí, además de los discípulos. Versículo 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Como dije, no es normal, no es algo común que una persona tuviera 2,000 cerdos. Lo más probable es que era un hombre o un grupo de hombres que tenían esto como un negocio. Por lo tanto, lo más lógico es pensar que ellos tenían a unos empleados apacentando, cuidando, alimentando a los cerdos. Bueno, pues estos huyeron. Y dice, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Es decir, que a todo el mundo le empezaron a contar esto que sucedió. A todo el mundo empezaron a decirle, mira, esto sucedió, nosotros estábamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo, apacentando a los cerdos, vino este hombre que quién sabe qué es, un grupo de judíos locos, y empezaron a hacer cosas, no sé qué pasó, se fueron para el agua, se ahogaron todos. ¿Ah? No fuimos nosotros, porque ellos tenían que dar una explicación. Los estudiosos han tratado de calcular cuánto se perdió ahí en dinero. ¿Cuánto costaba tener 2,000 cerdos aproximadamente? Bueno, los estudiosos más conservadores, en el sentido de que no quieren hacer esto como wow, cuantísimo dinero, dicen que por lo menos, si habláramos de dólares ahora, eso hubiera sido unos $300,000 ahora, en ese tiempo, la equivalencia. No estoy diciendo que 2,000 cerdos cuestan eso hoy. Yo no sé cuánto cuestan 2,000 cerdos hoy. Pero haciendo las equivalencias, en el tiempo aquel sería como decir $300,000. Algunos dicen que pudiera llegar hasta $450,000. Eso es lo que se perdió en ese momento. ¿Y qué debemos aprender de eso, hermanos míos? Que el alma humana vale mucho más que cualquier cosa material o monetaria.
A Jesús no le importó que esos espíritus inmundos entren en los cerdos y se perdieran para salvar a ese hombre. Y muchas veces, mis hermanos, ¿qué hacemos? Hacemos justo lo opuesto. Dejamos que nuestras almas y las almas de los que nos rodean perezcan porque andamos detrás del dinero. No Jesús. ¿Cómo iba a pagar eso Jesús si alguien venía y le decía, bueno, tú fuiste el responsable, ahora paga? A Jesús eso no le preocupa. Lo importante es que el hombre ha sido ahora convertido, liberado. Y se pueden morir 2,000, 4,000 o 50,000 cerdos, eso no importa. También nos enseña, hermanos míos, que no debemos nunca, mis hermanos, valorar la vida de un animal sobre la vida de un ser humano. Estamos en un tiempo y vivimos en una sociedad en donde le hacen hasta pastel de cumpleaños y le ponen gorrito a los perros, cuando hay niños que no tienen que comer en el mundo. Eso, hermanos míos, no es cristiano. Eso no es cristiano. Los animales son animales, los humanos son humanos. No trate a un animal como si fuera un humano porque no lo es. Y Jesús deja clara una cosa, no importa si son 2,000 para salvar un alma, porque hay un valor intrínseco en el alma humana, aún en su estado inconverso, cosa que no tienen los animales. Los animales no tienen ese valor. Es increíble, hermanos míos, que en nuestra sociedad las mujeres pelean, y no solo las mujeres, pero también un grupo muy grande de hombres pelean por los derechos de matar a los niños en el vientre de sus madres. Pero no vayas a darle una patada a un perro porque te meten a la cárcel. Pero no vayas a destruir unos huevos del águila tal que vive no sé qué, porque están en peligro de extinción y hay que protegerlos. Hermanos, no estoy diciendo de ninguna manera que el maltrato animal esté bien. Lo que estoy diciendo es la incongruencia de proteger algo tanto como animales y estar matando en el vientre de las madres seres humanos, bebés que Dios creó a su imagen. Eso es un problema. Y si no hemos visto con nuestros ojos claramente eso, debemos reevaluar qué estamos nosotros aprendiendo. ¿Estamos conformándonos a este siglo o estamos renovando nuestra mente en la palabra de Dios para decir no? Ni un perro, ni un gato, ni un ave, ni ninguna mascota se compara con el valor de un ser humano. El ser humano vale mucho más porque fue creado para la alabanza y gloria de Dios, no así los animales. Vemos, hermanos míos, que estas personas vienen, versículo 15, vienen a Jesús. Vienen a Jesús, es decir, ¿qué? ¿Quién ocasionó todo este conflicto y este problema? Hay que hablar con Él, hay que ir a Él. ¿Pero qué es lo que ven? Iban donde Jesús, pero ven al que había sido atormentado del demonio. Ven al hombre que estaba endemoniado ahora. Toda la atención ahora gira de estar sobre Jesús a estar sobre aquel que estaba antes endemoniado. Y dice, ¿cómo lo encuentran? Había tenido la legión y ahora lo ven sentado, vestido. Estaba obviamente desnudo y de hecho lo podemos leer también en Lucas. Y en su juicio cabal. Iban donde Jesús a reclamarle. Iban donde Jesús a decirle, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Nos arruinaste el negocio, tienes una deuda pendiente. Iban a ajustar cuentas con Jesús, pero ven al hombre que estaba endemoniado. Es decir, Decápolis sabía de este hombre, Gadara sabía la condición de este hombre. Recordemos que ellos mismos, la gente de ahí, lo habían tratado de controlar. No pudieron, lo echaron para fuera de la ciudad y está en los sepulcros. Pero conocían a este hombre. No pasaban cerca de ahí porque este hombre los atacaba, aterrorizaba a toda la gente que pasaba por ahí. Y ahora lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya no está endemoniado, está sentado, es decir, apaciblemente, tranquilo, calmado, bajo control. Ya no es agresivo, está sentadito. Endemoniado, incontrolable, nadie lo podía dominar, rompiendo grillos y cadenas en un instante y ahora sentado, tranquilo y apacible. Está vestido, esto es decir, con un sentido de decencia. Él andaba completamente desnudo. Ahora tiene un sentido de decencia, tiene dignidad, moralidad, respeto a los demás. Ha dejado fuera de sí esa falta de conciencia de su vulgaridad. Ahora tiene conciencia y ahora está vestido. Ahora se vistió, no quiere seguir más desnudo. Está además en su juicio cabal. Es decir, que su mente ha sido restaurada, transformada, renovada. Ahora piensa bien.
Ahora hace uso de sus facultades de manera correcta. Hermanos míos, todo aquel que está fuera de Cristo no puede pensar bien, no puede tomar decisiones correctas. Todas las decisiones que toma, no importa cuáles sean, son una decisión un paso más cerca de la condenación. Eso es lo que enseña la Escritura. Solo aquellos que están en Cristo viven cada día y abren los ojos para estar un día más cerca de la gloria con Cristo. No así los que no están con Cristo. Ahora él puede pensar bien, él puede actuar de manera correcta. Él ya no está enajenado, no está fuera de sí. Este, hermanos míos, es el resultado de un encuentro liberador con Jesucristo. Este es el antes y el después, endemoniado y ahora en su juicio cabal. Antes haciendo cualquier tipo de vicio, ahora ya no tiene esos vicios, sino que busca crecer en civilidad, en educación, en respeto, en decencia, en agradar a Dios con su vida, valores judeocristianos. Eso es lo que está diciendo aquí esta escena. Mira cómo era antes. Mira cómo es ahora. Y todos nosotros tenemos que evaluar, hermanos míos, cómo éramos antes de Cristo. Y si hemos sido transformados por Él, si hemos nacido por el poder del Espíritu, ¿cómo somos ahora? ¿Estamos en nuestro juicio cabal? ¿O seguimos pensando y haciendo tonterías? Nosotros debemos buscar, hermanos míos, renovar nuestra mente con la palabra. Ahora nosotros debemos pensar como Dios piensa. Ese es el punto de haber sido salvos. No solo que ahora damos gloria a Dios con nuestras vidas, sino que nuestras mentes han sido renovadas de manera correcta para hacer lo que es agradable a Dios, no lo que es desagradable a Dios. ¿Cómo reacciona este grupo de gente que está viendo a este hombre que antes estuvo endemoniado? Dice la Escritura, y tuvieron miedo. ¿Recuerdan que vimos en el pasaje de la tormenta, que tenían miedo a la tormenta, Jesús la calma y ahora tenían más miedo? Es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí. Antes tenían miedo, la gente de ahí tenía miedo del endemoniado, no se acercaban a esa área. Pero ahora lo ven sentadito, lo ven vestido y en su juicio cabal, y ven a Jesús ahí, aquel a quien le iban a reclamar algo. ¿Y qué sienten ante la presencia del que es santo? Miedo. Algo en su interior despierta inmediatamente. Tuvieron miedo. La reacción de todo pecador ante la manifestación del poder santo del Hijo del Dios Altísimo. Ellos caen en una especie indescriptible de temor interno, de miedo piadoso que va más allá de su entendimiento. Nosotros, hermanos míos, conocemos aquel texto que dice que Dios nos da un gozo que va más allá de nuestro entendimiento a los cristianos. Gloria a Dios por eso, porque en verdad podemos estar viviendo cualquier tipo de situación o condición alrededor nuestro, pero Dios es capaz de darnos y es bueno para darnos ese gozo que sobrepasa el entendimiento. Hermanos míos, cuando Dios presenta su santidad, hace una manifestación de su poder y de quién es Él delante de pecadores, sucede exactamente lo mismo pero en sentido opuesto. Hay un temor que sobrepasa el entendimiento de los incrédulos. Tienen miedo. No quieren tener a Jesús cerca. No quieren tener a la santidad cerca. No quieren cambiar su modo de vivir. Se sienten amenazados en lo que ellos son porque su naturaleza es pecar. Y la naturaleza de Cristo es santidad completa, pura, única, perfecta. Sienten miedo. ¿Y qué hacen? Dice, les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¡Wow, Jesús! ¿Quién eres tú? Explícanos. ¿Podrías quedarte aquí con nosotros? Porque podrías ayudarnos mucho. ¡Wow, Jesús! ¡Qué bueno eres! Este hombre estaba endemoniado y mira cómo está ahora. Quédate con nosotros. No, justo lo contrario. Le rogaban que se fuera de sus contornos. Le rogaban. No tienen, hermanos míos, en ellos mismos ni la fuerza ni el valor para darle una orden al que es santo. Pero de ellos sale un ruego. Por favor, vete de aquí. Te rogamos, te suplicamos, quien sea que tú seas, que te vayas. Vete por donde veniste, súbete a tu barca y vete con tus discípulos. No te queremos aquí. No te queremos aquí. Ese es el ruego que hacen.
porque el miedo que sienten es tal que la única reacción que pueden tener es pedirle a Jesús que se aleje. Aléjate de aquí. No te queremos. Y todo aquel, hermanos míos, que no cree en Jesús, aunque pueda poner 1000 pretextos, la Biblia es clara cuando nos enseña y muestra que el que no cree en Él es porque le tiene miedo. No importa cómo lo quieran explicar, tienen miedo. Y tienen miedo porque no creen, y no creen porque tienen miedo. Es un círculo vicioso. ¿Miedo a qué o miedo de qué? Tienen miedo de todo lo que Jesús es y lo que Jesús representa. Jesús representa un cambio de vida. Jesús representa dejar el pecado. Jesús representa que abandones todos tus sueños, todas tus metas, todos tus objetivos, todos tus planes y te entregues a Él y le sigas. Representa dejar a tus cerdos. Es lo que representa Jesús. Representa dejar tu confianza en tus propios recursos. Representa tomar todo aquello en lo que crees y que es equivocado y agarrarlos como esos cerdos y ahogarlos en el mar, ahogarlos en el lago. Representa no estar confiando en tu modo de vivir, no estar confiando en tu sustento, en tus posesiones o en el materialismo. Todo esto representa a Jesús y muchos no creen en Cristo por miedo a perder lo que con mucho esfuerzo han logrado. Déjame decirte algo, de todas maneras lo vas a perder todo. No sé cuánto te estés esforzando por hacer un reino aquí. Y uno puede decir, hermano, yo no estoy esforzándome por hacer ningún reino. Claro que sí. Te esfuerzas y consumes tu mente, tus energías, tu vida entera en que nadie entre a tu pequeño reino. Pero Jesús, que es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene su reino. Y nos dice y nos invita no a construir uno, a ir al de Él. Porque todo reino, toda cosa que uno quiera construir fuera de Él, no prevalecerá. Todo será destruido. Son noticias duras de escuchar, hermanos míos, pero son necesarias. Deja de construir tu reino y ven al reino de Jesucristo. Deja de estar siempre tratando de esforzarte, de lograr cosas para que la gente vea que tú aquí, que tú allá, que tú esto, que tú lo otro. Para con eso y ven a Cristo. Abre tu corazón tal cual es y muéstrale al Señor cómo estás en verdad, tus miedos, tus tormentos. Muéstrale en realidad de todo aquello que te da miedo y te hace falta. Dile, Señor, ¿qué voy a hacer en esta vida? Dame una nueva vida. Lo que nos dice la Escritura, hermanos míos, es que este miedo es tan grande que le pedimos a Jesús que se vaya, aunque yéndose Él, nosotros acabemos en el infierno. Y quisiera que me acompañen, hermanos míos, a Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a ver lo que dice acerca de aquellos que tienen miedo de venir a Cristo. Aquellos que tienen un gran miedo de entregarse por completo al Señor. Apocalipsis 20, versículo 15, nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así como estos cerdos fueron lanzados al lago en ese tiempo, al lago del mar de Galilea. Así, el que no esté inscrito, hermanos míos, acabará de esa manera. Y en el capítulo 21, en el versículo 8, note algo muy interesante que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note quién encabeza la lista de los que acabarán en el lago de fuego: los cobardes e incrédulos. No dice los cobardes, coma, los incrédulos, coma, no. Dice los cobardes e incrédulos, coma. Ese es un tipo de persona. El cobarde no quiere venir a Cristo porque sabe lo que tiene que vivir en Cristo, sabe lo que tiene que abandonar para Cristo, y su cobardía lo hace ser incrédulo, y su incredulidad incrementa su cobardía. Esos son los que encabezan la lista. Es increíble, hermanos.
Uno pudiera pensar, ¿no deberían ser primero los homicidas? ¿No? A lo mejor los fornicarios, a lo mejor los hechiceros. No, el Señor dice, cobardes e incrédulos, esos van primero. Esos van primero. Y hermanos míos, yo sé que esta prédica no es para hablar directamente a mis hermanos varones, pero quiero de paso decir que es necesario, mis hermanos varones, que nos pongamos los pantalones y dejemos de ser cobardes y nos entreguemos a Cristo por completo y llevemos nuestra familia y a cada uno de nuestros hijos a los pies del Señor. No son mis hermanas las responsables de esto, aunque no que no tengan una responsabilidad, sino que primordialmente el Señor ha dado al hombre el rol y la tarea de ser hombres de Dios que dirijan a sus familias a los pies de Jesús y que no los estén llevando al lago de fuego. Cobardes e incrédulos, hermanos, oremos y clamemos que Dios tenga misericordia y nos quite la cobardía que tenemos. Clamemos al Señor los unos por los otros. Clamemos al Señor cuando vemos a nuestro alrededor hombres que son unos cobardes, hermanos, que no tienen por qué ser así. Dios no los hizo cobardes. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Dónde están los hombres en esta sociedad? ¿Dónde están los hombres en esta iglesia? ¿Y dónde están los hombres en la familia en donde deben estar funcionando como Dios manda? Hermanos, oremos mucho. Porque es triste ver cómo esta gente en el pasaje, ¿no?, tiene miedo y le piden a Jesús, vete. Y Apocalipsis dice, los incrédulos, los cobardes, ellos van primero. Porque no han sabido pararse firmes por el Evangelio y creer en Jesús para salvación. Están más preocupados por, ¿y qué voy a hacer sin mis cerdos? ¿A quién le importan los cerdos? ¿A quién le importa acabar en el lago? Todo este tipo de cosas si vamos a acabar en el lago de fuego. Hermanos míos, no importa nada. Ahora, vamos a pasar, hermanos míos, al último punto, que es la comisión. ¿Qué sucedió ahora? Al entrar él en la barca, así que a Jesús le están pidiendo que se vaya, le rogaron que se fuera. Esto, hermanos míos, es muy triste, porque Jesús los escucha y entonces se da la vuelta y se sube a la barca y se va. Que nunca Jesús tome esa decisión para con cada uno de nosotros. Que nunca Jesús diga, ok, así que no me quieres, me voy. Y se dé la vuelta y se vaya. Eso se llama, hermanos míos, no que Jesús diga, bueno, es que no me aceptan, es que no me quiero incomodar a nadie, mejor me voy. No, hermanos, esto se llama un juicio de abandono. En vez de Jesús quedarse, en vez de Jesús cambiar el corazón de todos ellos al ver la dureza de sus corazones, de estar preocupados por sus cerdos, en vez de ver al hombre que acaba de ser liberado, al alma que acaba de ser salva de la condenación, Él a manera de juicio los abandona. Se da la vuelta y se sube a su barca y se va. Pero el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí está el alma, el corazón, el Espíritu de Dios dentro de este hombre ahora, con un corazón nuevo, amando a Jesús. Dice, no, Jesús, no te vayas. Por favor, no te vayas. Y si te vas, quiero ir contigo. A donde sea que vayas. Este hombre no sabe a dónde va Jesús. Solo sabe que se está yendo en la balsa y dice, déjame ir contigo, te ruego. Dice aquí el texto que el endemoniado le rogaba, así como estos rogaban que Jesús se fuera, el ex endemoniado rogaba que lo dejase ir con él. ¿Usted se imagina una persona rogando? ¿Usted se imagina darse la vuelta y que alguien le ruegue, no, por favor, déjame ir contigo, te lo suplico, déjame ir contigo? Este hombre rogaba. Era un ruego intenso para que Jesús lo dejase ir con él. Ese es el corazón cristiano. El cristiano busca a Jesús, quiere a Jesús, ama a Jesús, quiere seguir a Jesús, quiere estar con él y con sus discípulos, porque los discípulos estaban ahí. Y él dice, si ellos están contigo, déjame ir también. El cristiano busca estar en comunidad y en conexión, hermanos míos, con sus demás hermanos. Él dice, ¿dónde están los hermanos que yo quiero ir ahí? El que no es cristiano, no, hermanos.
El que no es cristiano no busca estas cosas, ni ama estas cosas, ni se agrada de estas cosas, ni le interesan estas cosas. El que no es cristiano dice, vete Jesús, tú y los tuyos, no te queremos cerca. Pero el cristiano, el que es regenerado, el que ha nacido de nuevo, dice, déjame ir contigo, déjame estar junto con ellos. Y miren qué cosa más, Jesús no se lo permitió. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A mí, hermanos míos, la cabeza me explota al ver a los demonios rogar a Jesús, y Jesús le dice, está bien, métanse a los cerdos. Y ver a este hombre diciendo, por favor, déjame ir contigo. Y él dice, no, tú no, mijo. Vete a tu casa. Yo digo, pero Señor, Él quiere ir contigo. Sí, pero aquí está el punto. Jesús sabe exactamente lo que es mejor para el avance de su reino, para su gloria y para el bien nuestro. ¿Y a dónde va Él? A su casa. ¿Se dan cuenta que lo primero que Él quiso no es ir a su casa, de donde quizás hace mucho tiempo Él no estaba? Y hace mucho tiempo que probablemente sus familiares no lo querían ni ver por su condición. Él quería ir donde Jesús, con Jesús. Eso es lo primero que Él quiso. Pero Jesús le dice, no, ve a tu casa. Pero no solo ve para ir a saludarlos y decirles, miren, ya estoy bien. No, sino que dice, cuéntales, proclámales, anúnciales, predícales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y Lucas nos dice en el mismo pasaje, lo que Dios ha hecho contigo. Es decir, Jesús es Dios, el Señor Dios. Y dice, ¿y cómo ha tenido misericordia de ti? Eso es, hermanos míos, el testimonio que siempre debemos de dar a donde sea que vayamos. No es entrar en discusiones de que tú crees esto, yo creo aquello, yo creo así. Es ve y dile a todos lo que Jesús ha hecho contigo, cómo estabas antes sin Él y cómo estás ahora con Él, y que ellos busquen y alaben a Jesús, que busquen exaltar y maravillarse de Jesús, porque esto es lo que hizo este hombre, con todo el deseo que él tenía de estar con Jesús, de andar con Jesús, de seguir a Jesús. Él obedece, no dice, y él como no queriendo, como entristeciéndose. No, dice, y se fue. Esto es, inmediatamente escuchó cuando Jesús le dice, ve a tu casa, ve con los tuyos, anúnciales, proclámales, predícales, ve. Él dice, y se fue. Y se fue de inmediato y comenzó a publicar en Decápolis, no solo en Gadara, sino en las otras 9 ciudades que estaban ahí, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice, y todos se maravillaban. Todos veían en este hombre el poder de Dios al transformarlo y se maravillaban. Hermanos míos, este hombre, este ex endemoniado, es el primer misionero cristiano de la historia. Ni siquiera los discípulos habían sido enviados a hacer nada. Este fue el primero. ¿Qué sabía este endemoniado de teología? ¿Qué sabía este endemoniado de conocer el Antiguo Testamento y los profetas? Nada. Era de Gadara. Y Jesús le dice, ve, comparte, proclama, anuncia lo que te ha sucedido y cómo Dios, es decir, como yo, dice Jesús, ha tenido misericordia de ti. Hermanos míos, esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo, ir y hablar de Jesús en todo lugar al que vayamos. Nunca piense, nunca que pase por su cabeza, pero yo quién soy para decirles, yo no quiero, no. Este hombre no pensó quién soy yo para decirles. Yo no sé nada de la Biblia, pudiera haber dicho este hombre. Yo no soy judío, yo no conozco al Dios de ellos, no. Él fue inmediatamente, empezó a hablar de lo que Dios había hecho en su vida y que tuvo misericordia de él al salvarlo. Entonces, mis hermanos, nunca se sienta que, pero es que yo qué sé, si usted ha sido salvo, usted puede testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Y si le preguntan 20 preguntas respecto a teología, le dice, mire, yo eso no lo sé. Yo solo te voy a decir una cosa. Yo estaba así y el poder de Jesús al creer el Evangelio, que Él vino a perdonarme. Él murió en la cruz por mis pecados. Murió, fue sepultado y resucitó y ahora vive y reina desde su trono y que volverá. Es lo único que sé. Y sabes una cosa, Él me ha salvado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos míos, quiero concluir este mensaje hablando simplemente
de los dos tipos de personas que vemos en todo este pasaje. Y básicamente están aquellos que pueden arrodillarse ante Jesús para ser liberados de su condición atormentada, de su condición en tormento, y aquellos que le rechazan y le ruegan a Jesús que se vaya. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque, hermanos míos, cada domingo que venimos aquí y Cristo es predicado desde la Escritura, Cristo habla. Y todos los oídos que oyen a Cristo tienen simple y sencillamente dos reacciones. O se arrodillan ante Él, claman por misericordia, de que Él los salve. O le escuchan, tienen miedo, no creen y le piden a Jesús, vete de mis contornos. Mira qué hiciste con mis cerdos. Quisiera yo tener mis cerdos en vez de tenerte a ti, Jesús. Quiero esforzarme por no tener 2,000 cerdos, sino más, aunque yo no te tenga, Jesús. Solo esos dos tipos de reacciones pueden haber y solo esos dos tipos de personas hay, hermanos míos. Por un lado, si te arrodillas ante Él y ruegas por su misericordia para que te salve, quiero decirte que estarás sentado, vestido y en tu juicio cabal. ¿Sentado dónde? Con Cristo en lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Vestido de qué? De su justicia, como dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Y en tu juicio cabal, es decir, con la mente de Cristo, como nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Pero si tú eres de aquellos que están más preocupados por tus cerdos y le estás rogando a Jesús, déjame en paz y no, Jesús, vete. Entonces, al igual que esos cerdos acabaron en el lago, si no te arrepientes y mueres, tengo que decirte que acabarás en el lago de fuego. Como ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 y Apocalipsis 21, capítulo 8. Pero la gracia de Dios, hermanos míos y amigos míos, es capaz de levantar muertos. La fe en Él, buscar la vida eterna en Él, buscar confiar solamente en Él, es lo que nos dará esa fuerza que necesitamos para mantenernos caminando en el camino de Jesús, aún en medio de un mundo inmundo, como ellos estaban ahí en Gadara. Es posible solo por el poder de Jesús. Es imposible vivir en este mundo, hermanos míos, y no ser arrastrado por la inmundicia de Él si no estamos en Cristo. Es imposible. Pero con Él podemos estar aún en el lugar, como estos discípulos, más inmundo y resplandecer la verdad de su evangelio. Maravillémonos, hermanos y amigos míos, y reconozcamos a Jesús como el Señor y Salvador. Vengamos a Él en arrepentimiento y fe, porque ese es el punto de todo este pasaje. La última pregunta que tengo es, ¿qué esperas tú para abandonar tus cerdos y venir a Cristo y confiar en Él de todo tu corazón? Oremos. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor mío, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque has sido bueno, misericordioso y amoroso. Que has venido, Señor, y te has metido en lo peor que hay en nuestra vida. Y lo has hecho para salvarnos. Gracias, Padre mío, porque nosotros no te buscamos. Tú nos buscaste a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. En esto consiste el amor, no que nosotros te hayamos amado, sino que tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque todos los que somos cristianos éramos antes, Señor, enajenados. Éramos antes, Señor, perdidos, desnudos, violentos, iracundos, ansiosos, llenos de miedo, Señor. Pero ahora tú, Señor, nos has rescatado y nos has sentado apaciblemente contigo. Señor, tú nos has revestido de tu justicia. Ya no tenemos más vergüenza. Tú, Señor, nos has dado de nuevo nuestro juicio cabal. Tú, Señor, nos has hecho pensar bien. Tú, Señor, nos has puesto, Señor,
fe para seguirte. Padre, te pido, Señor, que todo aquel que no esté en ti, Señor, pueda venir a recibir de ti la hermosa bendición de la vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.